Con su permiso, diputado presidente Alberto Catalán Bastida, compañeras y compañeros diputados, medios de información y público en general. El suscrito diputado Carlos Cruz López, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, artículo 23, fracción primera, 229, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, y también en términos de la fracción tercera del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía popular para su análisis, discusión y aprobación en su caso la iniciativa con proyecto de decreto que eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa por medio del cual se reforma la fracción primera del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En aquellas naciones sin la fortaleza institucional que refleje nítidamente el involucramiento democrático social, los efectos de la globalización les son más perjudiciales, sin lugar a duda. México es la referencia obligada hoy en nuestro país. Los conceptos patrios parecen estar en confusión, ya que parecemos olvidar a la nación. Los sentimientos de nacionalidad y patriotismo se nutren en el seno de la comunidad más inmediata, la de los padres, hermanos, parientes. Por ello, reflexionar por las luchas pasadas de nuestro pueblo, emocionarse por las victorias nacionales sobre quienes nos quisieron doblegar o someter. La nación y la patria son los hilos que nos conectan con los sucesos de la historia y nos identifican como una sola identidad. En este sentido, el artículo 82 de nuestra Constitución Federal establece los requisitos para quienes aspiren a presidente de la República, y uno de ellos es ser hijo de padre o madre mexicanos. El artículo en referencia ha tenido varias etapas. La primera, que abarca del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana hasta la Constitución de 1917. No se exigió a los presidentes que fueran hijos de padres mexicanos por nacimiento. No fue sino hasta la Constitución de Querétaro cuando se impone dicho criterio como consecuencia de los debates que se suscitaron con motivo de la Ley de Extranjería de 1886, cuando José Ives Limantur, el representante más puro de los científicos porfirianos, solicitó la modificación de esta ley para permitir que los hijos de extranjeros nacidos en el territorio nacional pudieran ocupar cargos públicos. El criterio revolucionario de 1917 fue consecuencia del espíritu reaccionario que caracterizó al porfirismo, con su natural desprecio a la identidad nacional, con el supuesto ideario de progreso, pero que en realidad fue una virtual entrega del país a intereses extranjeros. La segunda etapa restrictiva de este tema se sitúa desde 1917 a 1999, año en el cual entra en vigor el decreto del 1 de julio de 1994,
que modificó el artículo para permitir que los hijos de padres mexicanos naturalizados puedan ocupar el cargo de presidente de la República. Esto se observa cuando se introdujo el neoliberalismo social impulsado en 1993 por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, en un acuerdo popular con el Partido de Acción Nacional, sin el consenso del pueblo mexicano. Así es, porque actualmente la fracción primera del numeral 82 del Pacto Federal dice, artículo 82, para ser presidente se requiere, fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. La presente reforma a la Constitución General fue hecha a modo para beneficiar a Vicente Fox Quesada, quien es conocido que uno de sus padres era extranjero, y la historia nos recuerda el daño económico y social que le causó a la nación, como el documentado caso de modificación a la Ley de Impuestos sobre la Renta para permitir a las grandes corporaciones diferir el pago del impuesto hasta el 100%, tan solo por mencionar un caso. Actualmente, como se encuentra redactado el artículo en referencia, deja en clara evidencia el interés de que personas extranjeras nos gobiernen con el riesgo latente de que sigan causando más daño patrimonial a la nación, y eso es una forma paulatina de la pérdida de la nacionalidad y de la soberanía que los ciudadanos mexicanos nacionalistas no debemos permitir. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de la plenaria la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa por medio del cual se reforma la fracción primera del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 82. Para ser presidente se requiere, fracción primera, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre y madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, remítase la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 82 de nuestra Carta Magna al Honorable Congreso de la Unión a través de las cámaras de diputados para los fines y efectos legales conducentes. Tercero, remítase a las honorables legislaturas locales y de la Ciudad de México para su conocimiento y adhesión a la misma. Cuarto, publíquese la presente iniciativa en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en la página web del Honorable Congreso del Estado para su divulgación. Atentamente, Carlos Cruz López, Chilpancingo, Guerrero, 10 de octubre de 2019. Es cuanto, diputado presidente.